A veces, las cosas que nuestros padres dejan atrás cuentan historias que nunca supimos que tenían. A veces esas historias pueden salvarnos cuando más lo necesitamos. El padre de Elliot Granger murió y lo dejó en la ruina, luchando por la custodia de su hija y con la herencia más extraña imaginable. Un oxidado submarino soviético en un pantano de Virginia. Todos decían que estaba embrujado. Todos decían que se mantuviera alejado. Cuando estás desesperado, exploras todas las opciones. Dentro de ese submarino, Elliot y su hija Lena, de 8 años, encontraron una caja fuerte oculta. No cualquier caja fuerte, sino una llena de secretos que podrían valer cientos de millones. El tipo de secretos que la gente poderosa mataba por proteger. Pero, ¿qué secreto mortal había estado protegiendo su padre todos esos años? Antes de continuar, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. La niebla matutina se aferraba a las marismas saladas como viejos recuerdos, densa y persistente. Elliot Granger estaba al borde de la propiedad heredada, mirando la vista imposible ante él. A 300 yardas del agua navegable más cercana, tragado por 40 años de crecimiento de humedales de Virginia, yacía un submarino, no una embarcación de recreo o de investigación, sino un auténtico submarino soviético de la Guerra Fría. Su torre de mando perforaba la hierba del pantano como un monumento a conflictos olvidados. El casco oxidado se extendía casi 300 pies a través de los espadañales y el arroz silvestre, su oscura piel de metal moteada por décadas de clima y negligencia. Las vides habían cubierto la carcasa del periscopio. Pequeños árboles crecían de las grietas en el revestimiento de la cubierta. La naturaleza había intentado digerir a este intruso, pero el acero y la terquedad habían ganado la larga batalla. «Papá, parece una ballena durmiendo», susurró Lena, su pequeña mano encontrando la palma callosa de Elliot. A sus 8 años, su hija poseía el tipo de imaginación que veía magia donde los adultos veían problemas. Su madre, su exesposa Sarah, lo habría llamado una tontería. Sarah, que había tomado su cómoda vida suburbana y la había cambiado por un esposo abogado con ingresos estables y fines de semana predecibles. Sarah, que había solicitado la custodia total en el momento en que Elliot perdió su trabajo de ingeniería en Newport News Shipbuilding. El Leviatán, dijo, recordando el nombre de los papeles de la herencia. Así lo llaman los lugareños. El documento legal había sido tan críptico como oficial. Escritura de propiedad, derechos de salvamento marítimo, y una nota manuscrita con la letra cuidadosa de su padre. La verdad está en los lugares profundos, hijo. Lena te mostrará el camino. Elliot no había hablado con su padre en 15 años. Thomas Granger había desaparecido de sus vidas cuando Elliot cumplió 18 años, dejando solo vagas explicaciones sobre un trabajo importante y proteger a quienes importan. Su madre había muerto creyendo que su esposo era simplemente otro hombre que no podía manejar el peso de la responsabilidad familiar. Ahora, de pie en esta marisma primitiva, con papeles de ejecución hipotecaria en el bolsillo trasero y una audiencia de custodia programada para el próximo mes, Elliot se preguntó si su padre había estado protegiendo algo completamente diferente. ¿Podemos entrar?, preguntó Lena, tirando de su chaqueta de trabajo. Todavía no, cariño. Tenemos que tener cuidado. El submarino descansaba en un ligero ángulo. Su lado de babor se hundía más profundamente en el fondo pantanoso. El acceso parecía posible a través de lo que parecía una escotilla de emergencia cerca de la popa, aunque décadas de corrosión habían sellado la mayoría de los puntos de entrada obvios. Como ingeniero naval, Elliot entendía los desafíos estructurales. Como padre desesperado, entendía la necesidad de explorar. Elliot Granger se volvió para encontrar a una mujer acercándose a través de la hierba del pantano, moviéndose con la pisada segura de alguien familiarizado con terrenos inestables. Parecía tener unos 30 y tantos años, con cabello prematuramente gris, recogido en una práctica cola de caballo, y ojos inteligentes que parecían catalogar todo lo que observaban. Llevaba ropa de campo, botas impermeables, chaqueta de lona y el tipo de chaleco con múltiples bolsillos favorito de investigadores y naturalistas. «Soy Katia Bulkov», dijo, extendiendo una mano manchada de tierra. «Mantengo el estudio botánico de este sistema de marismas». Su acento tenía rastros de Europa del Este, suavizado por años de vida estadounidense. Estudió el submarino con familiaridad,
no con sorpresa. «Usted ha visto esto antes», dijo Elliot. «He estado documentando el impacto ecológico durante 3 años. El ecosistema local se ha adaptado notablemente bien. El casco proporciona sustrato para comunidades vegetales únicas, y las cámaras interiores se han convertido en hábitat para varias especies de aves de las marismas». Lena miró alrededor de las piernas de Elliot, fascinada por esta mujer que hablaba del submarino como si fuera una característica natural del paisaje. «Me llamo Lena», anunció su hija. «Ese es nuestro submarino ahora». Katia sonrió, la expresión transformando sus serias facciones. «Un submarino es una gran responsabilidad. ¿Sabes cómo operar uno?» «Todavía no», respondió Lena solemnemente. «Pero papá solía construir barcos, así que probablemente pueda averiguarlo». «Solía», enfatizó Elliot, antes de que el astillero redujera el personal. La conversación se sentía surrealista. 3 adultos y un niño discutiendo la propiedad de un submarino mientras estaban con el agua hasta las rodillas en la hierba del pantano, como si tal herencia fuera algo común. Pero nada del último mes había seguido patrones normales. «Las familias locales tienen historias», continuó Katia. «Dicen que apareció de la noche a la mañana en 1983. La Guardia Costera lo buscó, no encontró nada, lo declaró abandonado. Demasiado caro para remover, demasiado remoto para importar. Eventualmente, la gente dejó de hacer preguntas. Pero usted no dejó de hacer preguntas. Soy científica. Las preguntas son mi profesión». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «Tiene los ojos de su padre». La declaración golpeó como agua fría. «Usted conocía a mi padre». «Thomas Granger venía aquí cada pocos meses, siempre solo, siempre llevando flores. Pasaba 1 hora caminando alrededor del submarino. Luego se iba sin decir mucho. Supuse que era un veterano, tal vez lidiando con recuerdos de guerra». Elliot sintió la ira familiar subir por su pecho. Incluso en la muerte, su padre seguía siendo un misterio. Un hombre que honraba la memoria de un submarino soviético, pero no se molestaba en asistir a los cumpleaños de su nieto o a la boda de su hijo. «¿Alguna vez entró?», preguntó Elliot. «No que yo observara, aunque no siempre estuve aquí para verlo». Lena se había acercado al submarino durante su conversación, atraída por un magnetismo invisible. Se detuvo cerca de lo que parecía ser un acceso. Sus pequeñas manos se apoyaron contra el metal corroído como si escuchara latidos dentro del casco. «No está vacío», les gritó. «¿Qué quieres decir, cariño?». Elliot se acercó, seguido por Katia. «Está zumbando. Muy silencioso, pero está zumbando». Elliot apoyó el oído en el mismo lugar. Al principio nada. Luego, apenas audible, una vibración de baja frecuencia que parecía emanar de lo profundo del vientre del submarino. No era mecánica exactamente, pero tampoco natural. «Sistemas de emergencia», murmuró. Algunos submarinos fueron diseñados con celdas de energía de larga duración para funciones esenciales, bombas de drenaje, controles atmosféricos. Después de 40 años, Katia sonaba escéptica. La ingeniería soviética fue construida para la permanencia. Lo sobreingenierían todo, especialmente el hardware militar. Lena había encontrado lo que parecía una escotilla de mantenimiento cerca de la línea de flotación. La pesada cubierta de acero mostraba signos de haber sido abierta recientemente. Marcas de arañazos alrededor del mecanismo de bloqueo, manchas de aceite que aún no habían sido lavadas por el agua del pantano. «Alguien ha estado dentro», observó Elliot. «Su padre», dijo Katia en voz baja. «Tenía llaves». La revelación no debería haberlo sorprendido, pero lo hizo. Su padre, el padre ausente que se perdió cada momento importante, de alguna manera había tenido acceso a un submarino soviético en un pantano de Virginia. La contradicción le hizo dar vueltas la cabeza. ¿Por qué no se lo dijo a nadie? ¿Por qué me lo dejó en un testamento, en lugar de compartir cualquier secreto que estuviera protegiendo? «Tal vez trató de decírtelo», dijo Lena, mostrando un pequeño cuaderno que había encontrado encajado detrás del mecanismo de la escotilla. «Tal vez esta es su forma de hablar». El cuaderno estaba envuelto en plástico impermeable, claramente colocado con intención. Las manos de Elliot temblaron ligeramente al desenvolverlo. Las páginas interiores estaban llenas de la letra de su padre, diagramas técnicos, anotaciones de coordenadas y lo que parecían ser notas de investigación histórica. «Operación Poseidón», leyó en voz alta. «Submarino Carl Jules 19 comisionado en 1962, desmantelado en 1983. Tripulación 73.
Clasificación de la misión final, solo ojos. La escritura continuaba por páginas, densa en especificaciones técnicas y citaciones de derecho marítimo, pero fue la última entrada la que le cortó la respiración a Elliot. La caja fuerte está protegida por 3 cerraduras: física, electrónica y emocional. Lena tiene la tercera llave. Siempre la tuvo. Rezo para que perdone la precaución de un anciano cuando sepa lo que protegimos. Lena miró el cuaderno con intensa concentración. Su dedo trazaba palabras que aún no podía leer con fluidez. ¿Qué es una caja fuerte, papá? Es como una caja del tesoro que solo se abre para la persona adecuada. ¿Somos las personas adecuadas? Elliot miró a su hija, con los ojos brillantes, sin miedo, viendo maravilla donde los adultos solo veían problemas. Luego miró el submarino, esta herencia imposible que desafiaba la lógica y la explicación. Finalmente, miró a Katia, quien los observaba con la paciencia de alguien acostumbrado a esperar que la naturaleza revelara sus secretos. Creo que estamos a punto de descubrirlo. El viento del pantano se intensificó, llevando el aroma a sal y a cosas que crecen. En algún lugar a lo lejos, una gran garza azul llamó al otro lado del agua, y en lo profundo del casco del submarino, algo zumbaba con un propósito paciente y eterno, esperando la combinación correcta de coraje, curiosidad y necesidad desesperada para finalmente desvelar sus secretos. Elliot dobló el cuaderno con cuidado y lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta. Mañana regresaría con el equipo adecuado y un plan. Esta noche leería las palabras de su padre e intentaría comprender cómo un hombre que no pudo quedarse durante la infancia de su hijo había dejado de alguna manera la clave de su salvación. «Vamos, Lena», dijo, tomándole la mano. «Tenemos trabajo que hacer». Mientras caminaban de regreso a través de la hierba del pantano, Lena se giró para echar un último vistazo a su submarino. En la imaginación de su hija, Elliot sabía que ya se había transformado de metal oxidado en algo mágico, tal vez una ballena durmiente, o una máquina del tiempo, o una puerta a aventuras más allá de lo que su mente de 8 años podía comprender completamente. Lo que él aún no se daba cuenta era que su imaginación podría estar más cerca de la verdad de lo que su escepticismo adulto podía aceptar. La mañana siguiente llegó gris y decidida. Elliot había pasado la noche leyendo el cuaderno de su padre a la luz de una lámpara, descifrando diagramas técnicos y referencias crípticas a la carga profunda y la carga de Víctor. El sueño había llegado fragmentado, interrumpido por sueños de pasillos de submarinos y la voz de su padre llamando desde distancias imposibles. Ahora, de pie ante la escotilla de acceso del submarino, con una palanca y una linterna, sintió el peso de 40 años. Presionando contra el acero corroído, Lena saltaba a su lado, su mochila llena de lo que ella llamaba suministros de exploración, galletas, cajas de jugo, su elefante de peluche favorito y una colección de lápices de colores para documentar su aventura. El mecanismo de la escotilla está diseñado para ser operado desde el interior, explicó Elliot, pasando los dedos por el anillo del techo. Los sistemas de salida de emergencia eran estándar en los submarinos soviéticos, pero este ha sido modificado. Patrones de atornillado adicionales sugerían que alguien había reforzado el cierre desde el interior. El trabajo de su padre, muy probablemente, aunque la ingeniería mostraba un nivel de sofisticación que lo sorprendió. Thomas Granger había sido un ajustador de seguros, no un ingeniero naval. Tal vez el abuelo Thomas nos dejó otra pista, sugirió Lena, mirando en las grietas alrededor de la escotilla con la minuciosidad de la juventud. Tenía razón. Escondido debajo de una solapa protectora soldada al casco, Elliot encontró una pequeña caja de metal que contenía herramientas, hardware marino especializado y una secuencia de llaves unidas a una etiqueta que decía: «Víctor te envía sus saludos». La primera llave giró suavemente en una cerradura que había sido mantenida a pesar de décadas de aparente abandono. La escotilla se abrió con un silbido neumático, liberando aire que olía a aceite de máquina y a algo más, algo floral e inesperado. «Flores», dijo Lena, identificando el aroma inmediatamente. El interior del submarino desafió todas las suposiciones que Elliot había formado sobre los buques abandonados. La iluminación de emergencia proyectaba un brillo tenue pero constante a través de pasillos que, aunque envejecidos, permanecían estructuralmente sólidos. El aire se sentía respirable, aunque viciado.
Lo más sorprendente de todo, alguien había estado cuidando este lugar. Descendieron por la torre de mando hacia la sala de control, sus pasos resonando en el silencio metálico. El equipo de la era soviética revestía las paredes, pantallas de sonar, paneles de comunicación, instrumentos de navegación congelados en el tiempo, pero dispersos por todo el aparato técnico. Había toques de habitación humana, una taza de café en la mesa de navegación, gafas de lectura dobladas junto a un libro de registro y flores frescas en un florero improvisado. «Papá, mira», susurró Lena, señalando la estación de navegación. Sobre la mesa de cartas se extendían mapas que hicieron que la mente ingeniera de Elliot se acelerara. No eran cartas náuticas ordinarias, sino estudios detallados de la costa atlántica, marcados con coordenadas y sondeos de profundidad. Líneas rojas trazaban rutas submarinas desde puertos soviéticos hasta aguas americanas. Notas en varios idiomas, ruso, alemán e inglés, cubrían los márgenes, pero fue el destino final lo que le cortó la respiración. La línea roja terminaba precisamente en su ubicación actual, marcada con un símbolo que no reconocía, y las palabras «Depósito final, Operación Poseidón completada». Este submarino no se quedó varado, se dio cuenta en voz alta. Fue deliberadamente posicionado aquí. ¿Como un mapa del tesoro?, preguntó Lena, estudiando las cartas con fascinación. Exactamente como un mapa del tesoro. Se adentraron más en la embarcación, siguiendo pasillos que se volvían más estrechos y especializados. El diseño del submarino se reveló mientras exploraban los camarotes de la tripulación, el comedor, los compartimentos del motor y las áreas de almacenamiento. Cada sección contaba piezas de una historia sobre hombres que habían vivido y trabajado en estos espacios confinados, llevando a cabo una misión que había terminado hace 40 años en un pantano de Virginia. En los camarotes del capitán, descubrieron la fuente de las flores. Un pequeño santuario ocupaba una esquina, fotografías de oficiales navales soviéticos, efectos personales dispuestos con precisión ceremonial, y rosas frescas que no podían haber sido colocadas hace más de un día. «Alguien viene aquí regularmente», observó Elliot. «Katia», dijo Lena con certeza. «Ella sabe de este lugar». Las fotografías mostraban a hombres con uniformes navales, sus rostros jóvenes y serios. Una imagen, más grande que las demás, representaba a un oficial cuyas facciones curtidas y mirada firme sugerían autoridad de mando. Una placa de identificación lo identificaba como el capitán Viktor Petrov, K-219. Debajo de las fotografías yacía una cartera de cuero que contenía documentos en escritura rusa. Elliot no podía leer el texto, pero los sellos oficiales y los párrafos densos sugerían órdenes militares o informes operativos. Más intrigante era una carpeta separada que contenía lo que parecían ser planos arquitectónicos, no del submarino, sino de algún tipo de caja fuerte o sistema de bóveda especializado. «La caja fuerte», murmuró, reconociendo elementos del cuaderno de su padre. Según los planos, la caja fuerte estaba integrada en el propio casco del submarino, soldada entre las costillas estructurales del compartimento de proa. El mecanismo de bloqueo implicaba 3 sistemas separados: mecánico, electrónico y algo etiquetado solo como verificación personal. Encontraron la ubicación exactamente donde indicaban los planos, en la sala de torpedos de proa, detrás de un panel extraíble que había sido disfrazado para que coincidiera con el mamparo circundante. Se encontraba una caja fuerte como ninguna otra que Elliot hubiera visto jamás. La cara era una obra maestra de la ingeniería soviética. Múltiples combinaciones de diales, teclados electrónicos que aún brillaban a pesar de décadas de abandono, y un mecanismo final que parecía requerir alguna forma de identificación biológica. «Huellas dactilares», adivinó Lena, examinando el escáner. «Más sofisticado que eso. Reconocimiento de ADN, tal vez. O escaneo retinal». Elliot estudió el dispositivo con creciente asombro. Esta tecnología no debería haber existido en la década de 1980. «Tal vez no existió», dijo una voz detrás de ellos. «Tal vez fue inventado específicamente para este propósito». Se giraron para encontrar a Katia emergiendo de las sombras de la sala de torpedos, moviéndose con la tranquila confianza de alguien familiarizado con el diseño del submarino. Llevaba un pequeño ramo de flores frescas y tenía la expresión de alguien que había estado esperando este momento. «Sabía que vendríamos aquí», dijo Elliot. «Su padre me dijo que eventualmente lo harían».
Dijo que la desesperación los llevaría donde la curiosidad no pudo. Usted ha estado manteniendo este lugar. Víctor se lo merecía. Murió protegiendo algo importante. Se dirigió al pequeño santuario, reemplazando las flores del día anterior con rosas frescas. Lo menos que podía hacer era asegurar que su memoria permaneciera honrada. Víctor Petrov, leyó Elliot de la placa de identificación. Mi abuelo. La admisión de Katia llevaba el peso de secretos largamente guardados. Capitán del K-219. Nunca regresó a casa de su última misión. La revelación recontextualizó todo. La presencia de Katia en el pantano, su conocimiento del submarino, su conexión con su padre. Esto no era una coincidencia, sino una convergencia. Piezas de un rompecabezas de 40 años que finalmente se unían a través de las necesidades desesperadas de un padre arruinado y su curiosa hija. ¿Qué hay en la caja fuerte?, preguntó Elliot. La razón por la que murió mi abuelo. La razón por la que su padre pasó su vida protegiendo este lugar. La razón por la que usted y Lena son los únicos que pueden abrirla. Lena se acercó a la caja fuerte con la intrepidez de la infancia, sus pequeños dedos trazando los complejos mecanismos de bloqueo como si intentara comprender su propósito a través del tacto. Nos está esperando, anunció con sorprendente certeza. Sabe que estamos aquí. Y, de hecho, algo dentro del mecanismo se había activado con su presencia. Luces parpadearon en secuencia a través de las pantallas electrónicas. Los diales mecánicos giraron ligeramente, como si probaran su rango de movimiento. Cualquiera que fuera la fuente de energía que mantenía en funcionamiento los sistemas de emergencia del submarino, también mantenía este notable dispositivo. Las 3 cerraduras, recordó Elliot de las notas de su padre. Física, electrónica y emocional. Él te entrenó sin que lo supieras, explicó Katia. Cada historia que te contó sobre la resolución de problemas, cada rompecabezas técnico que compartió durante tu infancia, te estaba preparando para este momento. Nos abandonó, protestó Elliot. No estuvo allí cuando lo necesitaba. Él te estaba protegiendo. Si ciertas personas hubieran sabido de tu conexión con este lugar, tú y Lena nunca habrían estado a salvo. ¿Qué ciertas personas? Las que matan por tesoros, las que ven la historia como algo para comprar y vender, en lugar de preservar y honrar. Como si sus palabras los hubieran invocado, el casco del submarino resonó con un sonido metálico bajo. Pasos en la cubierta de arriba. Alguien más había llegado al submarino. ¡Escóndanse!, susurró Katia urgentemente. Pero Lena, con la perversa sincronización de la infancia, eligió ese momento para presionar la palma de su mano contra el escáner biológico de la caja fuerte. El dispositivo respondió inmediatamente, bañando la sala de torpedos con una luz verde mientras analizaba. Coincidencia confirmada de firma genética, anunció una voz sintetizada en inglés con acento. Autorización de la familia Granger reconocida, esperando protocolos adicionales. Los pasos de arriba se detuvieron abruptamente. Luego, con pesadez deliberada, comenzaron a moverse hacia los puntos de acceso del submarino. Elliot abrazó a Lena, su mente corriendo a través de las posibilidades. Estaban atrapados en un tubo de metal con amenazas desconocidas acercándose y una caja fuerte que acababa de anunciar su presencia a cualquiera que estuviera al alcance del oído. ¿Cuánta gente más sabe de este lugar?, le susurró a Katia. Más de lo que esperaba, respondió ella con tristeza. Menos de lo que temíamos. La primera cerradura se había abierto, pero quedaban 2, y en algún lugar encima de ellos, en la creciente oscuridad de la tarde en el pantano, alguien se acercaba para reclamar lo que creían que les pertenecía. Los pasos de arriba se hicieron más decididos, acompañados por el sonido de equipos siendo movidos por la cubierta del submarino. Elliot contó al menos 3 pares de botas distintos, lo que sugería una búsqueda coordinada en lugar de lugareños curiosos. «Hay otra salida», susurró Katia, guiándolos más profundamente en el vientre del submarino. Víctor diseñó múltiples rutas de escape. Se movieron por pasajes estrechos que conectaban la sala de torpedos con los compartimentos del motor, guiados por una iluminación de emergencia que parecía responder a su presencia. Detrás de ellos, los sistemas electrónicos de la caja fuerte continuaban su paciente zumbido, esperando la finalización de su secuencia de desbloqueo. En los estrechos aposentos que alguna vez habían albergado a los oficiales superiores del submarino,
Katia reveló un panel oculto que se abrió para exponer una colección de pertenencias personales, cuidadosamente conservadas en recipientes impermeables. Los artefactos contaban la historia de un hombre que había sabido que su misión sería la última. Los efectos personales de Víctor, explicó, sacando objetos que hablaban tanto del deber militar como del anhelo humano. Medallas navales soviéticas, fotografías descoloridas de una joven y un niño, cartas escritas en cirílico, y un reloj mecánico que aún mantenía la hora perfecta, a pesar de 4 décadas de abandono. Pero fue el último recipiente lo que le cortó el aliento a Elliot. Dentro, envuelta en tela aceitada, yacían una pistola de servicio y un diario de cuero atado con un cordón. La cubierta del diario llevaba el mismo símbolo que habían visto en las cartas de navegación, la marca de la Operación Poseidón. Él lo documentó todo, continuó Katia, abriendo el diario para revelar páginas de escritura meticulosa en varios idiomas. Los parámetros de la misión, el manifiesto de carga, las razones por las que eligió el exilio en lugar del regreso. Elliot estudió las páginas, su limitado conocimiento del ruso complementado con diagramas técnicos que trascendían las barreras del idioma. El manifiesto de carga hizo que su mente ingeniera luchara por comprender el alcance de lo que estaban tratando. Oro, leyó de las anotaciones en inglés. 37 toneladas de lingotes de oro refinado previamente en manos del Reichsbank alemán, recuperados de depósitos alpinos en 1945, transferidos a custodia soviética bajo la Operación Kuga. Oro nazi robado, dijo Lena con naturalidad, como si tales cosas fueran de conocimiento común para niños de 8 años. No robado, corrigió Katia suavemente. Recuperado, liberado de quienes lo habían robado primero. La distinción conllevaba un peso moral que Elliot todavía estaba procesando cuando el casco del submarino resonó como una campana. Alguien había encontrado la escotilla de acceso y estaba intentando entrar con considerablemente menos delicadeza de la que había empleado su enfoque anterior. ¿Quién más sabe de este lugar?, preguntó Elliot con urgencia. Cazadores de tesoros profesionales, en su mayoría, los que comercian con antigüedades del mercado negro y no hacen preguntas sobre la procedencia. Su padre pasó años engañándolos, enviándolos a lugares falsos mientras protegía el real. Pero ahora saben que está muerto y saben que tenía un hijo. La realidad de su situación se posó sobre Elliot como agua fría. Esto ya no era solo sobre herencia o misterios familiares. Estaban sentados dentro de lo que equivalía al tesoro perdido más grande de la historia moderna, y personas dispuestas a matar por él estaban literalmente derribando la puerta. Encima de ellos, los sonidos de entrada forzada se hicieron más fuertes. Herramientas de metal contra barreras de metal, seguidas por el distintivo silbido del equipo de corte. Quienesquiera que fueran estas personas, venían preparadas para un trabajo de salvamento serio. «Hay algo más», dijo Katia, con voz cargada de renuencia. Algo que el diario de Víctor revela sobre su padre. Se dirigió a una sección marcada con un cuidado adicional, páginas que habían sido leídas muchas veces a juzgar por el desgaste de los bordes. La letra aquí era diferente. Seguía siendo rusa, pero con una letra diferente. Estas son las adiciones de su padre al registro de Víctor. Conoció a mi abuelo en 1983 durante el posicionamiento final del submarino. Thomas no era un ajustador de seguros, Elliot era de la CIA. La revelación golpeó como una fuerza física. Todo lo que Elliot creía saber sobre su infancia, las ausencias de su padre, las dificultades financieras de la familia, todo recontextualizado en una sola frase. Estaba protegiendo el oro. Estaba protegiendo la verdad. Este oro no solo fue robado por los nazis, fue robado a familias judías de toda Europa. Depósitos bancarios, joyas familiares, colecciones de arte, activos comerciales, todo lo que el Tercer Reich pudo confiscar a los que asesinaron. Lena escuchó con la seria atención que los niños reservan para las historias que instintivamente entienden que son importantes, incluso cuando los detalles exceden su experiencia. Entonces, ¿el tesoro pertenece a familias judías?, preguntó. ¿A sus descendientes? Sí. La misión de Víctor era evitar que desapareciera en las arcas del Estado soviético. La misión de su padre era asegurar que eventualmente llegara a sus legítimos dueños. Y ahora es su elección. Usted y Lena son los únicos que pueden completar la secuencia de desbloqueo.
La pregunta es ¿qué harán una vez que tengan éxito? El submarino se estremeció cuando sus invitados no deseados lograron entrar en los niveles superiores. La iluminación de emergencia parpadeó, sugiriendo daños en los sistemas eléctricos que habían mantenido las funciones básicas de la embarcación durante décadas. ¿Cuánto tiempo antes de que nos encuentren?, preguntó Elliot. 20 minutos, tal vez 30. Buscarán sistemáticamente, pero no conocen el diseño como nosotros. Suficiente tiempo para abrir la caja fuerte. Si entiendes las cerraduras restantes, sí. Elliot estudió el diario de Victor, buscando pistas sobre los componentes mecánicos y emocionales del sistema de cierre. Los dibujos técnicos mostraban un mecanismo complejo que requería conocimientos específicos para operarlo de forma segura. Más desafiante era el componente emocional, algo que exigía una comprensión genuina del propósito del tesoro y su peso moral. Victor lo diseñó para que solo alguien con las motivaciones correctas pudiera tener éxito, explicó Katia. Alguien que entendiera la diferencia entre tomar un tesoro y devolverlo a donde pertenece. ¿Y crees que somos nosotros? Creo que por eso tu padre te eligió. ¿Por qué pasó años preparándote sin decirte para qué te estaban preparando? Arriba, voces gritaron en inglés, con acentos que sugerían orígenes de Europa del Este. Cazadores de tesoros profesionales, de hecho, pero no aficionados. El tipo de personas que entendían tanto los desafíos técnicos del trabajo de salvamento profundo como las complejidades políticas de recuperar artefactos históricos perdidos. «Papá», dijo Lena de repente, tirando de la chaqueta de Elliot. «Papá, creo que el submarino quiere ayudarnos». Estaba señalando un panel indicador que había comenzado a parpadear con nuevos patrones. Los sistemas de emergencia estaban respondiendo a la intrusión, activando medidas defensivas que Victor había construido en la configuración final de la embarcación. ¿Qué tipo de medidas defensivas?, preguntó Elliot a Katia. El tipo que protege 37 toneladas de oro de personas que lo usarían mal, respondió ella con sombría satisfacción. Los sistemas de bombeo del submarino se activaron con un rugido bajo que resonó por el casco. No es control de daños, se dio cuenta Elliot, sino una secuencia de inundación deliberada diseñada para hacer inaccesibles ciertos compartimentos a personal no autorizado. Victor pensó en todo, continuó Katia, incluida la posibilidad de que algún día las personas equivocadas encontraran este lugar. Pero todavía estamos dentro. También incluyó formas para que las personas adecuadas anularan los sistemas defensivos. Si puedes demostrar que mereces acceso a lo que él protegió. Las voces de arriba se hicieron más cercanas, acompañadas por la búsqueda sistemática de compartimentos, metodología profesional, pero también una urgencia creciente a medida que se daban cuenta de que los sistemas del submarino estaban trabajando activamente en su contra. Elliot tomó su decisión con la claridad que proviene de no tener alternativas. «Muéstranos cómo abrir la caja fuerte», le dijo a Katia. «Todo. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. ¿Estás seguro? Una vez que está abierto, no hay forma de esconder lo que hay dentro. El conocimiento lo cambiará todo». Miró a su hija, quien había pasado la última hora tratando su desesperada situación como la mayor aventura de su joven vida. A Katia, quien había dedicado años a honrar la memoria de un abuelo que eligió el principio sobre la seguridad. Al diario de Victor, lleno de la cuidadosa planificación de un hombre que entendía que algunos tesoros eran demasiado importantes para dejarlos al azar. «Entonces es hora de que las cosas cambien», dijo. Katia los guió de regreso a la sala de torpedos a través de pasajes de mantenimiento que eludían los pasillos principales donde sus invitados no deseados realizaban su búsqueda sistemática. La caja fuerte esperaba exactamente como la habían dejado, sus sistemas electrónicos brillando con paciente expectación y una cerradura ya desactivada por la identificación genética de Lena. «La segunda cerradura requiere conocimientos mecánicos», explicó Katia, estudiando el diario de Victor bajo la tenue iluminación de emergencia. «Pero no cualquier conocimiento mecánico. Específicamente la comprensión de los principios de ingeniería naval soviética». Señaló una serie de diales y palancas que rodeaban el mecanismo de cierre central. Cada uno estaba marcado con caracteres cirílicos y posicionado según alguna lógica interna que no era inmediatamente aparente. Su padre pasó meses aprendiendo estos sistemas, continuó. Victor le enseñó durante sus últimas reuniones.
Los ajustes corresponden a los parámetros operativos del submarino durante su último viaje. Elliot examinó el mecanismo con su ojo de ingeniero, reconociendo elementos de los sistemas de presión y los controles de lastre con los que había trabajado durante su carrera en la construcción naval. La ingeniería soviética favorecía la redundancia y la sobreespecificación, pero los principios subyacentes permanecían constantes en toda la arquitectura naval. Profundidad de calado, temperatura del motor, presión del tubo de torpedo, murmuró, identificando las variables. Pero necesito los valores específicos de la misión final. Aquí, dijo Lena, señalando una sección del diario de Victor que había estado estudiando mientras hablaban. Sus habilidades de lectura aún se estaban desarrollando, pero había aprendido a reconocer números y patrones con notable precisión. La página mostraba una entrada de registro detallada del último día operativo del submarino, coordenadas de navegación, lecturas del motor, datos atmosféricos y, lo más importante, las especificaciones técnicas precisas que servirían como combinación para la cerradura mecánica. Trabajando tanto por instinto como por conocimiento, Elliot comenzó a ajustar los diales para que coincidieran con las lecturas finales de Victor. Cada ajuste encajó con una precisión satisfactoria, el mecanismo respondiendo a entradas que no se habían intentado en 4 décadas. La artesanía es increíble, admitió, impresionado a pesar de sus peligrosas circunstancias. Esta caja fuerte fue construida para durar siglos. Encima de ellos, los sonidos de la búsqueda se volvieron más frenéticos. Sus invitados no deseados habían descubierto los compartimentos inundados y estaban adaptando su enfoque en consecuencia. Cazadores de tesoros profesionales, de hecho, pero también personas acostumbradas a trabajar bajo presión y superar obstáculos inesperados. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le preguntó a Katia. Menos del que necesitamos, respondió ella con tristeza. La cerradura mecánica se desactivó con un profundo golpe metálico que resonó por la sala de torpedos. 2 cerraduras menos, una por abrir, pero la tercera cerradura presentaba desafíos que trascendían el conocimiento técnico, el componente emocional. Elliot estudió el mecanismo final, que parecía ser una compleja caja de rompecabezas en lugar de un sistema de cierre tradicional. ¿Qué significa exactamente eso? Victor creía que el acceso al tesoro debía requerir una comprensión genuina de su peso moral, explicó Katia. Alguien motivado por la codicia fracasaría. Solo alguien que realmente comprendiera el costo humano de lo robado y la importancia de devolverlo podría tener éxito. La caja de rompecabezas mostraba escenas talladas en relieve alrededor de su circunferencia, imágenes de familias, hogares, negocios y comunidades, representaciones de las vidas que habían sido destruidas cuando el régimen nazi confiscó bienes judíos en la Europa ocupada. Es un monumento, observó Lena con la franqueza de la perspicacia infantil, como las fotos en la habitación del capitán, pero para personas que no conocemos. Personas cuyo tesoro era este antes de ser robado, asintió Elliot, comenzando a comprender el propósito del mecanismo. El rompecabezas requería la manipulación de los paneles en relieve en una secuencia específica, pero el orden correcto no estaba indicado por ninguna marca obvia. En cambio, la comprensión venía de involucrarse con la historia que contaban las imágenes, la progresión de la vida normal a través de la persecución, la pérdida y, en última instancia, la esperanza de restauración. Empieza con la familia, sugirió Katia. Victor creía que la familia era la base de todo lo que los nazis intentaron destruir. Elliot presionó el panel que mostraba a una familia reunida alrededor de una mesa. Se deprimió ligeramente y otros paneles comenzaron a brillar con una tenue iluminación interna. Ahora la pérdida, dijo Lena, recreando la progresión de la historia con la comprensión intuitiva que la convertía en una resolutora de rompecabezas tan eficaz. Él presionó paneles que mostraban negocios cerrados, hogares abandonados, familias separadas. Cada entrada hizo que el mecanismo respondiera con sutiles movimientos mecánicos, piezas de un sistema interno alineándose según la lógica narrativa que Victor había incrustado en el diseño. Y finalmente, esperanza, concluyó Elliot, presionando el panel final, una imagen de niños jugando en un jardín que representaba el futuro que podía construirse cuando las cosas robadas se devolvían a su lugar legítimo.
La cerradura emocional se desactivó con un susurro, en lugar de un golpe, como si el mecanismo entendiera la solemnidad de lo que estaba a punto de revelarse. Dentro de la sala de torpedos, todos los sistemas electrónicos se silenciaron, excepto la propia caja fuerte, que comenzó una secuencia final de desbloqueo que tardaría varios minutos en completarse. Está funcionando, exhaló Katia, viendo cómo décadas de cuidadosa planificación finalmente daban sus frutos. Pero su triunfo fue interrumpido por el sonido de botas en la cubierta metálica, mucho más cerca que antes. Sus invitados no deseados habían encontrado los pasajes que conducían a la sala de torpedos y se acercaban con la confianza de personas que sabían que su presa estaba atrapada. ¡Ahí!, gritó una voz en inglés con acento. Las luces están en el compartimento de proa. Tres figuras emergieron de las sombras de los pasillos del submarino, llevando equipos que confirmaban su estatus profesional. Herramientas de corte submarinas, equipo de salvamento y armas que sugerían que estaban preparados para superar obstáculos humanos además de los mecánicos. El líder, un hombre cuyas facciones curtidas y ojos calculadores hablaban de años en trabajos peligrosos de salvamento, examinó la escena con una comprensión inmediata. La caja fuerte, dijo con satisfacción. Después de todos estos años, no es suya, no es suyo, anunció Lena con la franqueza intrépida de la infancia, poniéndose protectoramente delante del mecanismo que aún procesaba su secuencia final de desbloqueo. Pequeña, respondió el hombre con condescendiente paciencia, este tesoro pertenece a quien sea lo suficientemente fuerte como para reclamarlo. Así funciona el mundo. Así funcionó el mundo para las personas que lo robaron en primer lugar, respondió Katia, acercándose a Lena. Historia antigua. Estamos aquí por las realidades presentes. Pero mientras hablaba, la caja fuerte completó su secuencia final. La enorme puerta se abrió con precisión hidráulica, revelando un interior que desafió todas las expectativas que Elliot había formado. En lugar de lingotes de oro apilados como leña, la caja fuerte contenía un sofisticado sistema de archivo. Compartimentos con clima controlado guardaban documentos, fotografías y registros que contaban la historia completa de la Operación Poseidón y su verdadero propósito. ¿Dónde le está el oro?, exigió el principal cazador de tesoros. A salvo, respondió la voz grabada de Victor desde los altavoces incorporados en el mecanismo. El mensaje activado por la finalización de la secuencia de desbloqueo continuó en un inglés muy acentuado pero claro. A salvo, pero no aquí. Lo que ves es la clave para encontrar lo que siempre estuvo destinado a ser devuelto. El mapa del tesoro, se podría decir. Los cazadores de tesoros estudiaron los documentos revelados con creciente frustración. Estos eran registros históricos, no activos negociables, importantes para comprender el alcance del robo nazi y la recuperación soviética, pero inútiles para personas motivadas por el beneficio inmediato. El verdadero tesoro, continuó el mensaje de Victor, requiere no solo conocimiento mecánico, sino comprensión moral. No solo codicia, sino justicia. Quienes han abierto esta caja fuerte han demostrado poseer lo que se necesita. Las coordenadas siguen. Un panel oculto se abrió, revelando un dispositivo de latón que parecía una mezcla entre una brújula y una calculadora astronómica. La rueda cifradora que decodificaría la ubicación final de las 37 toneladas de oro que habían sido el verdadero legado de Victor. Pero primero, tendrían que superar a 3 cazadores de tesoros armados que acababan de darse cuenta de que habían sido superados por un capitán de submarino soviético muerto y no estaban contentos al respecto. La rueda cifradora de latón se sentía cálida en las manos de Elliot, como si hubiera estado esperando décadas este momento. Su superficie estaba cubierta de anillos concéntricos de símbolos, letras cirílicas, coordenadas náuticas y notaciones matemáticas que hablaban de la mente sofisticada que había diseñado este último rompecabezas. Nadie se mueve, ordenó el principal cazador de tesoros, con su arma ahora claramente visible. Hemos llegado demasiado lejos para que nos detengan los acertijos y el sentimentalismo. Pero incluso mientras hablaba, los sistemas de emergencia del submarino respondieron a la finalización de la secuencia de desbloqueo de la caja fuerte. Las luces se atenuaron y cambiaron a una configuración de emergencia roja. En todo el casco, los sistemas mecánicos comenzaron a activarse en patrones que sugerían que Victor
había anticipado exactamente este escenario. Lo planeó, se dio cuenta Katia, permitiendo incluso la posibilidad de que las personas equivocadas estuvieran presentes cuando se abriera la caja fuerte. Los sistemas defensivos del submarino ya no solo inundaban compartimentos, estaban reconfigurando activamente el diseño interno del buque. Las puertas blindadas sellaron las rutas de escape, mientras que otras abrieron pasajes que no habían sido accesibles antes. Los cazadores de tesoros se encontraron atrapados en un espacio que se estaba convirtiendo rápidamente en un laberinto cuidadosamente diseñado. ¿Qué diablos es esto?, exigió uno de ellos, tratando de retroceder hacia la entrada, solo para encontrar el pasaje bloqueado por una barrera de seguridad que no había estado allí minutos antes. Ingeniería soviética, respondió Elliot, estudiando la rueda cifradora mientras mantenía un ojo en sus captores cada vez más agitados. Construyeron redundancia en todo, incluida la posibilidad de que personal no autorizado pudiera comprometer la operación. El diario del capitán que Katia había conservado contenía más que solo registros operativos. Incluía la evaluación táctica completa de Victor sobre cómo proteger el tesoro de varios escenarios de amenaza. Los cazadores de tesoros profesionales que superaran las defensas pasivas del submarino activarían contramedidas activas diseñadas para contenerlos hasta que las autoridades adecuadas pudieran responder. No hay autoridades adecuadas, gruñó el líder. Este tesoro ha estado perdido durante 40 años. Quien lo encuentra, se lo queda. Dígale eso a las familias cuyas cuentas bancarias fueron vaciadas para llenar las arcas nazis, dijo Lena con sorprendente franqueza. Dígale eso a la gente a la que le robaron sus casas y negocios. La claridad moral de la niña de 8 años pareció desconcertar a los cazadores de tesoros, más que los argumentos adultos de Katia. Los niños, se dio cuenta Elliot, tenían una forma de traspasar las racionalizaciones que los adultos usaban para justificar acciones cuestionables. Mientras sus captores discutían entre ellos sobre cómo superar los sistemas defensivos de Victor, Elliot estudió la rueda cifradora con creciente comprensión. El dispositivo no era solo una calculadora de coordenadas, era una herramienta de archivo integral que contaba la historia completa de la Operación Poseidón. Cada anillo de símbolos correspondía a diferentes aspectos de la misión: fechas históricas, ubicaciones geográficas, personal involucrado y, lo más importante, el razonamiento moral que había guiado cada decisión. Victor no solo había escondido un tesoro, había creado un registro histórico completo que permitiría a las generaciones futuras comprender por qué la misión había sido necesaria. El oro no es el verdadero tesoro, murmuró, comenzando a captar el propósito más profundo de Victor. ¿Qué? Katia se inclinó más, manteniendo su voz lo suficientemente baja como para que sus captores no pudieran escuchar. Mira esta documentación: registros exhaustivos del robo nazi, operaciones de recuperación soviéticas, historias familiares, marcos legales para la restauración. Victor no solo salvó el oro, preservó el conocimiento necesario para devolverlo correctamente. ¿A quién?, preguntó Lena, estudiando la rueda cifradora con fascinación. A una fundación que ha estado esperando 40 años esta información. Leyó Elliot de un texto recién revelado que apareció mientras manipulaba los ajustes del dispositivo. El Comité Internacional para la Recuperación de Activos del Holocausto, establecido en 1983, financiado por donantes anónimos, dedicado a identificar y devolver propiedades robadas a las familias supervivientes. Su padre, exhaló Katia. Él ayudó a establecer la fundación. La revelación recontextualizó toda la vida adulta de Thomas Granger. No era un padre ausente persiguiendo un trabajo misterioso, sino un hombre que llevaba el peso de asegurar que uno de los mayores robos de la historia finalmente se hiciera bien. Su ausencia de la vida familiar había sido el precio de proteger algo más grande que la felicidad personal. Todavía no lo perdono, dijo Elliot en voz baja, aunque su ira ahora tenía matices de comprensión que nunca antes había sentido. Él no esperaba perdón, esperaba comprensión. Eventualmente, los sistemas defensivos del submarino habían completado su reconfiguración, atrapando a los cazadores de tesoros en una sección de la embarcación que no ofrecía rutas de escape, pero tampoco peligro inmediato. La ingeniería de Victor había sido diseñada para contener en lugar de dañar, una distinción que hablaba de las consideraciones morales
que habían guiado toda la operación. «No pueden mantenernos aquí para siempre», gritó el principal cazador de tesoros, aunque su voz ahora mostraba incertidumbre en lugar de autoridad de mando. «No necesitamos para siempre», respondió Elliot, haciendo funcionar la rueda cifradora a través de una secuencia que reveló la pieza final del rompecabezas de Victor. «Solo el tiempo suficiente para que llegue la gente adecuada», porque eso fue lo que reveló el mensaje final de la rueda cifradora. No solo las coordenadas de la ubicación del oro, sino también los códigos de activación para un sistema de comunicación que alertaría al Comité Internacional de que la operación Poseidón finalmente había llegado a su conclusión. «La Fundación ha estado monitoreando esta ubicación durante décadas», continuó leyendo desde la pantalla del dispositivo. «Sistemas automatizados, vigilancia satelital, protocolos de respuesta de emergencia. En el momento en que se abrió esta caja fuerte, lo supieron. Como si fueran invocados por sus palabras, los sistemas de comunicación del submarino cobraron vida con transmisiones entrantes, voces oficiales que hablaban con la autoridad de personas que habían estado esperando años este preciso momento. K219, aquí equipo de recuperación Alfa. Nos dirigimos a su ubicación con plena autoridad legal para la recuperación de activos históricos. Por favor, acuse recibo». Katia se dirigió a la consola de comunicación del submarino, que de alguna manera había permanecido funcional a pesar de décadas de abandono. «Equipo de recuperación Alfa. Aquí doctora Katia Bulkov. El archivo de la operación Poseidón se ha abierto con éxito. Tenemos el paquete de documentación completo y estamos listos para una transferencia segura. Recibido, doctor Rebulkov. Su abuelo estaría orgulloso». Las palabras tenían un peso más allá de la cortesía profesional. Estas personas conocían a Victor, habían trabajado con la red que él había ayudado a establecer, habían pasado décadas preparándose para el momento en que su sacrificio finalmente daría frutos. «¿Cómo sabían sobre Katia?», preguntó Elliot. «Porque ella ha sido su enlace todo el tiempo», admitió. «Mi investigación botánica era real, pero también era una tapadera para mantener la seguridad de este sitio. El comité necesitaba a alguien en el lugar que pudiera responder cuando llegara el momento. Y usted conocía a mi padre. Conocía su papel en la operación. Sabía que los estaba preparando a usted y a Lena para una eventual participación, aunque no sabía qué forma tomaría. Sobre ellos, los sonidos de los rotores de helicópteros indicaron que el equipo de recuperación había llegado con el equipo adecuado para los desafíos técnicos de extraer tanto a las personas como los archivos de un submarino incrustado en terreno pantanoso. Los cazadores de tesoros, dándose cuenta de que su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente, hicieron un último intento desesperado por reclamar algo de valor de su fallida expedición. Pero los sistemas defensivos de Victor habían sido diseñados por alguien que entendía la diferencia entre justicia y codicia. El compartimento que contenía el oro real, 37 toneladas de lingotes refinados que llevaban las marcas de su robo y recuperación, permaneció sellado detrás de barreras que solo se abrirían para personas con la debida autorización del Comité Internacional. La rueda cifradora proporcionó las coordenadas, pero no los códigos de acceso. El oro permanece protegido hasta que el equipo legal del comité pueda establecer la cadena de custodia adecuada. Leyó Elliot de la sección final de la documentación de Victor. Ningún individuo, independientemente de su papel en la recuperación, puede reclamar la propiedad. El tesoro pertenece a las familias a las que les fue robado, y a ellas será devuelto. «¿Qué hay de nosotros?», preguntó Lena. «¿Obtenemos una recompensa?» «Obtenemos algo mejor que una recompensa», respondió él, mirando a su hija con una nueva comprensión de lo que su padre había tratado de enseñarle sobre valores que trascendían las consideraciones monetarias. «Tenemos la oportunidad de ser parte de hacer las cosas bien». Fuera del submarino, el equipo de recuperación estaba estableciendo un perímetro seguro y comenzando el complejo proceso de extracción de 4 décadas de evidencia histórica cuidadosamente conservada. Dentro, 3 cazadores de tesoros frustrados contemplaban la realidad de que su mayor atraco se había convertido en su mayor fracaso. Y en la sala de torpedos de un submarino soviético que había encontrado su propósito final en un pantano de Virginia, un padre, su hija y la nieta de un capitán heroico se preparaban para completar una misión que había comenzado antes de que cualquiera de ellos naciera.
La llegada del equipo de recuperación transformó el submarino de un sitio arqueológico oculto en un bullicioso centro de actividad de preservación histórica. Archivistas profesionales, expertos legales y personal de seguridad trabajaron con eficiencia militar para catalogar y proteger 4 décadas de evidencia cuidadosamente mantenida. La doctora Sarah Chen, arqueóloga principal del comité, examinó los archivos de Victor con la reverencia debida a los artefactos que habían moldeado la historia moderna. Cada documento, fotografía y efecto personal fue fotografiado, catalogado y preparado para su transferencia a instalaciones con clima controlado, donde los eruditos podrían pasar años desentrañando la historia completa del robo nazi y la recuperación soviética. Esto no tiene precedentes, le explicó a Elliot mientras observaban a su equipo trabajar. La mayoría de la recuperación de activos del Holocausto implica fragmentos, registros parciales, evidencia dispersa, documentación incompleta. Lo que el capitán Petrov preservó es un archivo operativo completo. Historias familiares, documentación de robos, registros de recuperación, incluso efectos personales que pueden coincidir con víctimas específicas. Los archivos de la Operación Poseidón revelaron el asombroso alcance del robo sistemático que había financiado la máquina de guerra nazi. Cuentas bancarias vaciadas de la noche a la mañana, negocios incautados sin compensación, tesoros familiares confiscados bajo el pretexto de la seguridad nacional. Pero lo más importante, los archivos contenían la minuciosa investigación que los investigadores soviéticos habían llevado a cabo para identificar a los propietarios originales. Su padre pasó 20 años actualizando estos registros, continuó la doctora Chen, mostrando a Elliot páginas de cuidadosas adiciones a la documentación original de Victor. Certificados de nacimiento, registros de inmigración, testimonios de sobrevivientes, genealogías familiares. Él trató esto como un trabajo sagrado. Lena estudió las fotografías de familias cuyas posesiones llenaban el archivo, niños de su misma edad, abuelos que le recordaban a personas que conocía, gente común cuyas extraordinarias pérdidas habían sido cuidadosamente documentadas por hombres que entendían la importancia de recordar. ¿Recuperarán sus cosas?, le preguntó a la doctora Chen. Algunos sí. Muchas de las familias murieron en el Holocausto, pero existen sobrevivientes, al igual que sus descendientes. El oro financiará los esfuerzos para localizarlos y proporcionarles una compensación cuando no sea posible una devolución directa. ¿Y las personas que intentaron robarlo hoy? La doctora Chen miró hacia la sección del submarino, donde los cazadores de tesoros permanecían bajo vigilancia, esperando ser trasladados a las autoridades federales. Se enfrentarán a cargos por intento de robo de artefactos históricos y allanamiento de un sitio protegido, pero principalmente habrán aprendido que algunas cosas valen más que su valor de mercado. La rueda cifradora continuó revelando nuevas capas de información a medida que los especialistas del equipo de recuperación trabajaban con sus mecanismos. Más allá de las coordenadas del oro, contenía marcos legales para la restauración, información de contacto para organizaciones de sobrevivientes y protocolos detallados para asegurar que los activos recuperados llegaran a sus destinatarios previstos en lugar de a las tesorerías gubernamentales o coleccionistas privados. Víctor pensó en todo, observó Katia, observando la sistemática revelación del trabajo de la vida de su abuelo, incluso la posibilidad de que el conocimiento pudiera ser mal utilizado. Aprendió de la historia, asintió la doctora Chen. Demasiados esfuerzos de recuperación han enriquecido a instituciones mientras ignoraban a las víctimas individuales. Esta operación fue diseñada para eludir esos sistemas por completo. Pero a medida que avanzaba el día, surgieron complicaciones que ni siquiera la cuidadosa planificación de Victor había anticipado por completo. La audiencia de custodia que había estado pesando en la mente de Elliot estaba programada para la semana siguiente, y el equipo legal de Sarah había descubierto que su participación en el descubrimiento del submarino podría complicar su caso. El problema no son sus acciones, explicó James Morrison, el asesor legal del comité. Es la percepción de que podría tener acceso a importantes recursos financieros. Los tribunales de custodia consideran la estabilidad económica de los padres como un factor importante en las decisiones de ubicación. Pero no tengo acceso al oro, protestó Elliot. Pertenece a los supervivientes del Holocausto,
Intente explicar eso a un juez de tribunal de familia que ve reportajes sobre un hombre que heredó un submarino lleno de tesoros. La verdad es compleja. La cobertura mediática rara vez lo es. De hecho, la noticia del descubrimiento ya había comenzado a filtrarse más allá del equipo de recuperación inmediato. Sobrevuelos de helicópteros, vehículos oficiales y actividad coordinada en un rincón previamente ignorado de las marismas de Virginia habían atraído la atención de los medios locales, quienes comenzaban a reconstruir fragmentos de una historia que inevitablemente se sensacionalizaría. «Papá», dijo Lena, tirando de su manga con la urgencia que indicaba importantes percepciones de una niña de 8 años. «¿Y si no le contamos a la gente sobre la parte del tesoro? ¿Qué quieres decir? ¿Y si les contamos sobre la parte del memorial? ¿Sobre ayudar a las familias a encontrar cosas que pertenecen a sus abuelos?» Su sugerencia tenía el tipo de claridad que los adultos a menudo pasaban por alto al complicar demasiado las situaciones. La historia no era sobre el descubrimiento de un tesoro, era sobre la justicia histórica, no sobre el enriquecimiento personal, sino sobre corregir viejos errores. «Eso es brillante», asintió Morrison. «El comité tiene una experiencia significativa en la gestión de medios para descubrimientos históricos delicados. Podemos controlar la narrativa para enfatizar los aspectos humanitarios de la operación». «¿Ayudará eso con la audiencia de custodia?», preguntó Elliot. «Debería. La participación en un trabajo humanitario históricamente significativo demuestra estabilidad, carácter moral y el tipo de valores que los tribunales quieren ver en los padres custodios principales». A medida que se acercaba la noche, el equipo de recuperación completó su evaluación inicial y comenzó los preparativos para el complejo proceso de extracción de los archivos del submarino. La propia embarcación permanecería en su lugar, demasiado grande para moverla y demasiado significativa para destruirla, pero se convertiría en un sitio conmemorativo donde los visitantes podrían aprender sobre la Operación Poseidón y la historia más amplia de la recuperación de activos del Holocausto. «El submarino se convertirá en parte del registro histórico permanente», explicó la doctora Chen. «Un lugar donde la gente pueda venir a comprender cómo las acciones individuales pueden contribuir a la justicia histórica, incluso a través de décadas». «¿Y nosotros?», preguntó Lena. «¿Podemos volver a visitarlo?» «Siempre serán bienvenidos aquí», le aseguró Katia. «Este lugar existe gracias a su curiosidad, su coraje y el legado de su abuelo. Ahora forman parte de su historia». Pero incluso mientras celebraban la finalización exitosa de la misión de 40 años de Victor, Elliot sintió el peso de preguntas sin resolver sobre las decisiones de su padre y su impacto en su propia vida. Comprender las motivaciones de Thomas Granger no curó automáticamente las heridas dejadas por su ausencia durante momentos cruciales de la infancia. «Podría haber encontrado una manera de estar presente en ambas misiones», le dijo a Katia mientras observaban el metódico trabajo del equipo de recuperación. «Otras personas lograron equilibrar la responsabilidad familiar con un trabajo importante. Quizás lo que estaba en juego era demasiado alto para algo menos que una dedicación completa. Nunca sabremos de qué amenazas te estaba protegiendo al mantener la distancia. Necesitaba un padre, no un protector. Y Lena necesita un padre ahora, uno que entienda la diferencia entre el tesoro y lo que realmente importa». La observación tenía un peso que iba más allá de sus circunstancias actuales. El descubrimiento del submarino había resuelto los problemas financieros inmediatos de Elliot. El comité le proporcionaría una compensación por su papel en la operación, suficiente para estabilizar su situación y fortalecer su caso de custodia. Pero, lo que es más importante, le había proporcionado una comprensión más profunda del tipo de legado que quería dejar a su hija. Al finalizar el día y el equipo de recuperación aseguró el sitio para continuar el trabajo a la mañana siguiente, Elliot tomó una decisión que habría enorgullecido a su padre, incluso si nunca hubieran tenido la oportunidad de discutirlo directamente. «Quiero involucrarme en el trabajo en curso», le dijo a la doctora Chen. «No por dinero, sino porque esto es importante. Porque Lena debe crecer entendiendo que algunas cosas importan más que la ventaja personal. El comité siempre necesita personas con experiencia en ingeniería y compromiso moral», respondió ella. «Especialmente personas que entienden que la justicia histórica requiere tanto habilidad técnica como dedicación personal». De pie en la sala de torpedos donde la caja fuerte de Victor
Finalmente había revelado sus secretos, rodeado de evidencia de una cuidadosa planificación y coraje moral que había abarcado décadas. Elliot sintió la presencia de conexiones que trascendían las vidas individuales. Su padre, Victor, la familia de Katia, las innumerables víctimas cuyas historias se conservaron en los archivos, todos conectados por la comprensión de que algunas responsabilidades trascienden la conveniencia personal. La búsqueda del tesoro había terminado. El verdadero trabajo apenas comenzaba. 3 semanas después, mientras Elliot se preparaba para su audiencia de custodia con una nueva confianza, la doctora Chen llamó con noticias que cambiaron todo lo que creían entender sobre la Operación Poseidón. Encontramos algo, dijo, su voz con la cuidadosa neutralidad de una profesional que lidiaba con descubrimientos explosivos, algo que no estaba en la documentación original de Victor. Llegó al apartamento de Elliot esa noche, llevando un maletín que bien podría haber contenido dinamita. Dentro yacían documentos que habían estado escondidos en un doble fondo de la caja de efectos personales de Victor. Material tan sensible que ni siquiera los archivos completos del submarino los habían incluido. El dossier de la traición, como lo había etiquetado Chen, reveló que Thomas Granger no había sido simplemente un operativo de la CIA que protegía activos del Holocausto. Había sido un agente doble que trabajaba simultáneamente para la inteligencia estadounidense y una red secreta de sobrevivientes del Holocausto que habían decidido que los esfuerzos oficiales de recuperación no avanzaban lo suficientemente rápido. Tu padre formó parte de una organización llamada Los Descendientes, explicó Chen, mientras Lena coloreaba tranquilamente en la mesa de la cocina, al alcance del oído pero ostensiblemente concentrada en su proyecto de arte. Familias de víctimas del Holocausto que tomaron acción directa para recuperar bienes robados cuando los canales legales fallaron. Los documentos pintaban un cuadro de cooperación sistemática entre la inteligencia naval soviética y las redes de sobrevivientes del Holocausto que habían operado completamente fuera de los canales diplomáticos oficiales. El submarino de Victor no solo había estado transportando oro nazi recuperado, había estado transportando los activos de la fundación para un sistema de recuperación paralelo que había estado ayudando a las familias a reclamar propiedades robadas durante décadas. El Comité Internacional para la Recuperación de Activos del Holocausto, continuó Chen, no fue establecido por gobiernos u organizaciones internacionales. Fue fundado y financiado por personas que habían perdido todo y decidieron asumir la responsabilidad de recuperarlo. Personas como la familia de Katia, se dio cuenta Elliot. Exactamente. La nieta de Victor no era solo una botánica que mantenía un sitio conmemorativo. Era una controladora operativa para los descendientes, asegurando que el submarino permaneciera seguro hasta el momento adecuado para la activación final. La revelación recontextualizó cada interacción que habían tenido con Katia desde que descubrieron el submarino. Su presencia en el pantano, su conocimiento de su padre, su cuidadosa guía a través de la secuencia de desbloqueo de la caja fuerte. Todo parte de un plan cuidadosamente orquestado que había estado gestándose durante décadas. Nos ha estado vigilando, observó Lena sin levantar la vista de sus dibujos. Desde antes de que llegáramos al submarino, la vi una vez en mi escuela y en el supermercado. Los niños, reflexionó Elliot, notaban cosas que los adultos pasaban por alto mientras se concentraban en preocupaciones mayores. Vigilancia protectora, confirmó Chen. Su padre la solicitó como parte de su seguridad operativa. Los descendientes no podían arriesgarse a que algo les pasara a usted o a Lena antes de que pudieran cumplir su papel en la operación. ¿Qué papel?, exigió Elliot, sintiéndose manipulado por fuerzas que no sabía que existían. Éramos solo personas desesperadas investigando una extraña herencia. Ustedes eran la activación, respondió Chen con suavidad. El sistema de identificación genética, los requisitos de conocimiento mecánico, la inteligencia emocional necesaria para comprender las cerraduras morales de la caja fuerte. Todo calibrado específicamente para el hijo y la nieta de Thomas Granger. Los documentos incluían perfiles psicológicos, análisis genéticos y evaluaciones educativas que mostraban el grado de planificación que había moldeado toda la vida de Elliot. Su carrera en ingeniería marina, su desarrollo moral, incluso su relación con Lena, habían sido monitoreados e influenciados sutilmente
para asegurar que sería capaz de completar la operación Poseidón cuando llegara el momento. Todo fue manipulado, dijo. Las palabras llevaban décadas de ira reprimida por la ausencia de su padre y la creciente comprensión de que incluso sus elecciones de adulto no habían sido del todo suyas. No manipulado, corrigió Chen. Preparado. Hay una diferencia entre obligar a alguien a convertirse en algo que no es y crear oportunidades para que se convierta en lo que es capaz de ser. ¿Es así? Tu padre podría haber programado la caja fuerte para aceptar cualquier firma genética, cualquier combinación de conocimiento mecánico. En cambio, eligió hacerla específica para su familia porque creía que tú y Lena poseían cualidades que no podían replicarse solo con entrenamiento. ¿Qué cualidades? Coraje moral bajo presión. La capacidad de ver más allá del interés propio inmediato hacia principios más grandes. El tipo de carácter que elige la justicia sobre la conveniencia. Lena había dejado de colorear y escuchaba con la intensa concentración que reservaba para las conversaciones de adultos que podrían afectarla directamente. Entonces, ¿somos como superhéroes?, preguntó. Ustedes son como personas que hacen lo correcto cuando más importa, respondió Chen, lo cual es más raro y más importante que tener superpoderes. Pero los documentos contenían una revelación final que explicaba por qué Thomas Granger había hecho el sacrificio más doloroso de todos, la separación completa de su familia durante la infancia y adolescencia de Elliot. Los descendientes habían sido infiltrados, explicó Chen, mostrando informes de vigilancia y evaluaciones de amenazas que documentaban intentos sistemáticos de comprometer sus operaciones. El papel de su padre había sido descubierto por organizaciones que se benefician de mantener los activos del Holocausto en colecciones privadas en lugar de devolverlos a los sobrevivientes. Entonces, ¿desapareció para protegernos? Desapareció porque quedarse los habría convertido a usted y a su madre en objetivos. Las personas que intentaron reclamar el tesoro del submarino hace 3 semanas no eran cazadores de tesoros aficionados. Eran representantes de una red internacional que ha estado cazando a los descendientes durante décadas. La realidad golpeó como una fuerza física. Cada cumpleaños que su padre se había perdido. Cada evento escolar donde Elliot lo había buscado entre la multitud. Cada momento de preguntarse por qué no era lo suficientemente importante como para merecer la presencia de su padre. Todos los sacrificios necesarios para mantenerlos a él y a su madre a salvo de personas que los habrían usado como palanca contra la operación Poseidón. La batalla por la custodia, se dio cuenta Elliot con creciente horror, fue iniciada por personas que querían separarte de Lena. Un padre soltero que lucha con problemas de custodia es vulnerable. Un padre soltero con una red de apoyo y recursos legales es más difícil de manipular. El nuevo esposo de Sarah, el abogado con ingresos estables y fines de semana predecibles, había estado proporcionando información sobre la situación de Elliot a las partes interesadas en interrumpir su acceso a Lena antes de que se revelara la ubicación del submarino. Han estado planeando esto durante años, continuó Chen, esperando que Thomas Granger muriera para poder actuar contra su familia antes de que usted pudiera completar la operación para la que él lo había estado preparando durante décadas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lena con la franqueza práctica que la había convertido en una socia tan eficaz para abrir la caja fuerte de Victor. Ahora nos aseguramos de que las personas responsables de 40 años de manipulación enfrenten las consecuencias de sus acciones, respondió Chen. Y nos aseguramos de que usted y su padre puedan construir el tipo de vida juntos que su abuelo deseó poder haberles dado. El expediente incluía pruebas de manipulación financiera, interferencia en el caso de custodia e incluso el sabotaje deliberado del empleo de Elliot que había llevado a su desesperada situación financiera. Cada dificultad que lo había impulsado a investigar la extraña herencia de su padre había sido orquestada por personas que querían controlar el momento y las circunstancias de la conclusión de la operación Poseidón. Los cazadores de tesoros que intentaron reclamar el submarino no trabajaban de forma independiente, explicó Chen. Eran exploradores avanzados de una organización mucho más grande que ha estado saqueando sistemáticamente los esfuerzos de recuperación del Holocausto para beneficio privado. Pero los detuvimos. Detuvimos ese intento en particular. La red más grande sigue activa, sigue siendo peligrosa y sigue interesada en evitar que los descendientes completen su trabajo.
Fuera del apartamento de Elliot, la tarde parecía normal. Sonidos de tráfico, conversaciones de vecinos, los ritmos ordinarios de la vida suburbana. Dentro, 3 personas contemplaban la realidad de que eran parte de una guerra secreta que se había librado en las sombras durante generaciones, que implicaba apuestas que trascendían las preocupaciones personales sobre las audiencias de custodia y la estabilidad financiera. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó Elliot. A continuación, usaremos la evidencia que su padre preservó para exponer la red que ha estado beneficiándose de las víctimas del Holocausto durante décadas. Nos aseguraremos de que el sacrificio de Victor, el sacrificio de su padre y el sacrificio de su familia finalmente logre lo que estaba destinado a lograr. Justicia, dijo Lena, probando la palabra como si se estuviera probando una prenda nueva. Justicia, asintió Chen. El tipo que tarda generaciones en lograrse, pero que cambia el mundo cuando finalmente sucede. El giro de la trama había revelado que su búsqueda del tesoro no había sido en absoluto sobre encontrar oro. Se había tratado de convertirse en el tipo de personas capaces de asegurar que las cosas robadas fueran devueltas a donde pertenecían, independientemente del costo o la conveniencia personal. Ahora comenzaría el verdadero desafío. La llave maestra no era un objeto físico, era la comprensión. Mientras Elliot estudiaba los archivos completos de la operación Poseidón en los días previos a la audiencia de custodia, comenzó a comprender la elegante complejidad de lo que su padre y Victor habían creado a lo largo de 4 décadas de cuidadosa planificación. No se trata solo del oro, le explicó a Katia, mientras estaban sentados en el centro de mando del submarino, ahora convertido en una instalación de investigación temporal para el trabajo en curso del comité. Se trata de crear un sistema que pueda seguir funcionando incluso después de que todos los que lo iniciaron se hayan ido. La llave maestra fue la comprensión de que los descendientes no solo habían estado recuperando activos robados del Holocausto, habían estado construyendo una red autosostenible capaz de luchar contra el robo institucional a lo largo de generaciones. El submarino, los archivos, la cuidadosa preparación de herederos genéricos, incluso la crisis orquestada que había llevado a Elliot al pantano. Todos eran componentes de una máquina diseñada para durar más que sus creadores. Victor entendió que el mal es paciente, asintió Katia, viendo a Lena explorar los rincones del submarino con la familiaridad segura de alguien que había reclamado la embarcación como su patio de juegos personal. Sabía que las personas que se benefician de la historia robada esperarían décadas por oportunidades para completar su robo. Así que construyó algo que podía esperar más tiempo. Los archivos revelaron el alcance total de lo que estaban combatiendo. No solo cazadores de tesoros individuales o incluso redes criminales organizadas, sino un sistema internacional de museos, coleccionistas privados, casas de subastas e instituciones financieras que habían construido modelos de negocio completos en torno al tráfico de activos robados del Holocausto. No se ven a sí mismos como criminales, había explicado la doctora Chen durante sus reuniones informativas. Se ven a sí mismos como preservadores de la historia al mantener los artefactos en colecciones prestigiosas, en lugar de devolverlos a familias que consideran indignas de la propiedad. La distinción importaba porque explicaba la sofisticación de sus operaciones. Estos no eran ladrones rudimentarios que irrumpían en museos. Eran profesionales educados que utilizaban lagunas legales, complejidades jurisdiccionales y retrasos burocráticos para legitimar el robo a través de procesos institucionales. Por eso el enfoque de su padre era tan amenazante para ellos, continuó Chen. Los descendientes eluden por completo los canales de recuperación tradicionales. No piden permiso a los tribunales ni negocian con los museos. Simplemente recuperan lo que fue robado y lo devuelven directamente a las familias de las que provino. La audiencia de custodia se había transformado, por la intervención legal del comité, de una simple disputa doméstica en un caso de prueba para toda la operación de los descendientes. Si los abogados de Sarah, respaldados por partes interesadas en evitar que Elliot continuara el trabajo de su padre, lograban separarlo de Lena, romperían la cadena genérica que Victor había construido con tanto cuidado para acceder a los secretos más profundos del submarino. Hay otras cajas fuertes, había revelado Chen. Otros submarinos, otros archivos,
otros tesoros escondidos por todo el mundo. La red de la Operación Poseidón se extiende mucho más allá de lo que encontramos en Virginia, pero todos están vinculados a firmas genéticas específicas, conjuntos de conocimientos específicos, marcos morales específicos. Sin las claves adecuadas, permanecen sellados permanentemente, y Lena es una de esas llaves. Lena representa el futuro de la operación, la próxima generación criada desde la infancia para comprender el peso moral de la justicia histórica en lugar de aprenderlo como adultos en condiciones de crisis. La comprensión conllevaba tanto orgullo como terror. Elliot estaba orgulloso de que su hija poseyera cualidades que décadas de cuidadosa planificación genética y educativa habían tratado de cultivar, pero estaba aterrorizado por la responsabilidad que tal herencia implicaba para su futuro. Ella puede elegir, le recordó Katia durante una de sus sesiones de planificación nocturnas. Cuando sea lo suficientemente mayor para comprender todas las implicaciones, podrá decidir si continúa el trabajo o persigue una vida completamente normal. La clave es asegurarse de que tenga esa opción, lo que significa ganar la audiencia de custodia, lo que significa exponer las fuerzas que han estado manipulando a su familia durante años. El equipo legal del comité había preparado una presentación que revelaría la verdadera naturaleza del desafío de la custodia. No una madre preocupada que buscaba estabilidad para su hija, sino un intento coordinado de redes internacionales de robo para obtener control sobre activos que habían estado buscando durante décadas. Tenemos documentación de transferencias financieras de intereses de coleccionistas privados al equipo legal de Sarah, explicó Morrison. Intercepciones de comunicaciones que muestran coordinación entre su abogado y partes con claros intereses en interrumpir las operaciones de los descendientes. Incluso evidencia de que el bufete de abogados de su nuevo esposo se especializa en facilitar la transferencia de artefactos culturales en disputa a coleccionistas privados. Ella podría ni siquiera saberlo, dijo Elliot, luchando con la posibilidad de que su exesposa se hubiera convertido en una herramienta involuntaria de fuerzas que no entendía. Podría no hacerlo, pero la ignorancia no cambia el impacto de sus acciones en la seguridad de Lena y su capacidad para continuar un trabajo humanitario vital. La evidencia era abrumadora, pero presentarla requeriría revelar la existencia de la red de los descendientes y potencialmente comprometer otras operaciones en todo el mundo. El comité había decidido que el riesgo valía la pena. La Operación Poseidón siempre había sido diseñada como una operación de divulgación destinada a sacar a la luz pública la guerra en la sombra por los activos del Holocausto cuando fuera el momento adecuado. Su padre sabía que este momento llegaría, le aseguró Chen. Se preparó para la posibilidad de que completar la operación requiriera sacrificar su secreto. Algunas cosas son más importantes que la seguridad operativa. ¿Cómo qué? ¿Cómo asegurar que las generaciones futuras entiendan la diferencia entre justicia y robo? ¿Cómo asegurarse de que Lena crezca en un mundo donde las cosas robadas se devuelven en lugar de celebrarse como adquisiciones? A medida que se acercaba la fecha de la audiencia, Elliot se encontró pasando cada vez más tiempo en el submarino, tratando de entender a su padre a través del entorno que había moldeado las últimas décadas de la vida de Thomas Granger. El buque se había convertido en un santuario de paciente determinación. Cada sistema mantenido, cada archivo conservado, cada contingencia planificada a lo largo de 40 años de preparación dedicada. Él vivió para este lugar. Se dio cuenta Elliot una noche mientras estudiaba los dibujos técnicos que mostraban las modificaciones que Thomas había hecho a los sistemas originales de Victor. No el submarino en sí, sino lo que representaba. Esperanza, dijo Lena, uniéndose a él en la sala de torpedos donde la caja fuerte de Victor ahora estaba permanentemente abierta, su contenido catalogado, pero su importancia simbólica intacta. Esperanza de que las cosas robadas pudieran ser devueltas. ¿Cómo sabes eso? Porque así se siente el submarino, como la esperanza que esperó mucho tiempo. Su intuición de 8 años cortó las complejidades que el análisis adulto a veces pasaba por alto. El submarino sí se sentía esperanzador, no en el sentido ingenuo de esperar soluciones fáciles, sino en el sentido maduro de mantener el propósito a pesar de los obstáculos. ¿Estás lista para mañana?, le preguntó. ¿Y tú? La pregunta tenía más peso que la mayoría de las conversaciones de adultos. La audiencia de mañana determinaría no solo el futuro de su familia,
sino el destino de una operación humanitaria que se había construido a lo largo de décadas de sacrificio y planificación. Si tenían éxito, Lena crecería entendiendo que algunas responsabilidades trascienden la conveniencia personal. Si fallaban, aprendería que poderosos intereses podían separar a las familias cuando principios más grandes estaban en juego. Creo que estoy listo, dijo. Creo que el abuelo Thomas nos preparó mejor de lo que sabíamos. Incluso aunque no estuviera allí para los cumpleaños y esas cosas, especialmente porque no estuvo allí para los cumpleaños y esas cosas, estaba ocupado asegurándose de que estuviéramos listos para algo más importante que las fiestas de cumpleaños. Mientras se preparaban para dejar el submarino, para lo que podría ser su última visita como individuos privados en lugar de símbolos públicos de justicia histórica, Elliot sintió la presencia de conexiones que se extendían a través de generaciones. Victor muriendo lejos de casa para proteger un tesoro que pertenecía a familias asesinadas. Thomas sacrificando la felicidad personal para construir sistemas que pudieran durar más que las vidas individuales. Katia dedicando su vida a honrar los sacrificios de ambos hombres. Y ahora Lena, a punto de heredar no solo códigos genéticos y conocimientos técnicos, sino el marco moral que podría guiar la relación de la humanidad con su propia historia. Mañana descubriremos si somos lo suficientemente fuertes para ser las personas que necesitaban que nos convirtiéramos, le dijo a su hija mientras sellaban la escotilla de acceso del submarino por la noche. Ya lo somos, respondió ella con la confianza que la había ayudado a resolver los rompecabezas de Victor y a abrir cajas fuertes que habían derrotado a cazadores de tesoros profesionales. Solo necesitamos demostrárselo a otras personas. La llave maestra, se dio cuenta Elliot, no era algo que necesitaban encontrar. Era algo en lo que se habían convertido a través del proceso de comprender lo que realmente significaba su herencia. Ahora descubrirían si un juez de familia podía reconocer la diferencia entre tesoro y justicia, entre custodia y responsabilidad, entre proteger a un niño y proteger el futuro. La audiencia del Tribunal de Familia comenzó como cualquier otro procedimiento de custodia. Dos padres, sus abogados y un juez tratando de determinar qué arreglo serviría mejor a los intereses de un niño. Pero en la primera hora, quedó claro que este caso redefiniría cómo los sistemas legales entendían la intersección del derecho de familia y la justicia internacional. La abogada de Sarah presentó los argumentos esperados. El reciente desempleo de Elliot, su participación en peligrosas actividades de búsqueda de tesoros, su asociación con organizaciones internacionales cuestionables, tácticas estándar para socavar el reclamo de custodia de un padre, presentadas con competencia profesional que sugería una creencia genuina en su validez. Su señoría, concluyó la abogada, las actividades recientes del señor Granger demuestran un patrón de comportamiento arriesgado que coloca a la hija de nuestra cliente en situaciones potencialmente peligrosas. Creemos que la seguridad y estabilidad de Lena se servirían mejor en un ambiente familiar más convencional. La jueza Patricia Williams había escuchado argumentos similares cientos de veces durante 20 años en el Tribunal de Familia. Padres de mediana edad peleando por los hijos mientras los abogados discutían sobre la estabilidad financiera y la idoneidad moral. Pero cuando Morrison se levantó para presentar la defensa de Elliot, se dio cuenta de que este caso desafiaría todas las suposiciones que había formado sobre las disputas de custodia. Su señoría, vamos a presentar pruebas de que este desafío de custodia representa algo sin precedentes en el derecho de familia estadounidense. Un intento de redes criminales internacionales de separar a un niño de su padre para interrumpir operaciones humanitarias que amenazan sus ganancias ilegales. La sala del tribunal quedó en silencio. Sarah parecía confundida. Su abogada parecía genuinamente sorprendida. Incluso Elliot sintió un momento de vértigo cuando la estrategia legal del comité pasó de la preparación a la ejecución. La presentación de Morrison comenzó con documentación histórica, el robo de activos del Holocausto, las operaciones de recuperación soviéticas, el fracaso sistemático de los esfuerzos oficiales de restitución para devolver la propiedad robada a las familias supervivientes, testimonio histórico estándar que estableció el contexto para lo que seguiría. Luego presentó los propios lingotes de oro. Evidencia física llevada a la sala del tribunal en un carro seguro. Cada lingote marcado con sellos del águila imperial nazi
y documentación de recuperación soviética. 37 toneladas de oro refinado que contaban una historia que abarcaba 3 generaciones de robo, recuperación y protección. Estos artefactos representan el mayor alijo de activos del Holocausto recuperados jamás descubierto, explicó Morrison a la jueza Williams, quien estudiaba los lingotes con la fascinación de alguien que se enfrentaba a la historia tangible. Fueron preservados por un capitán de submarino soviético que eligió el exilio en lugar de devolverlos a las arcas del Estado, protegidos por un operativo de la CIA que sacrificó sus relaciones familiares para asegurar su eventual regreso a los supervivientes y finalmente recuperados por el señor Granger y su hija a través de sistemas de identificación genética específicamente diseñados para evitar el acceso no autorizado. ¿Y el desafío de custodia de la señorita Patterson?, preguntó la jueza, refiriéndose a Sarah por su apellido de casada. Fue iniciado y financiado por partes con claros intereses financieros en obtener control sobre estos activos e interrumpir la red de recuperación que ha estado devolviendo la propiedad del Holocausto robada a los sobrevivientes durante décadas. La presentación de pruebas que siguió se asemejó más a un juicio por conspiración criminal que a un procedimiento de un tribunal de familia. Registros financieros que mostraban pagos de intereses de coleccionistas privados al equipo legal de Sarah. Intercepciones de comunicaciones que revelaban la coordinación entre su abogado y partes conocidas por traficar con artefactos culturales robados. Pruebas documentales de que el bufete de abogados de su nuevo esposo se especializaba en legitimar transferencias de objetos históricos en disputa a coleccionistas privados. Su señoría, continuó Morrison, la señorita Patterson puede no ser consciente de cómo está siendo utilizada, pero el efecto de su acción legal es claro. Separar al señor Granger de su hija rompería una cadena genética que protege activos históricos por valor de cientos de millones de dólares del robo por parte de redes criminales internacionales. El rostro de Sarah mostró una genuina conmoción a medida que las implicaciones se hacían claras. Cualesquiera que fueran las motivaciones que habían impulsado su desafío de custodia, no habían incluido la participación en una conspiración internacional. No lo sabía. Susurró a su abogada lo suficientemente alto como para que la corte lo escuchara. Pero la reacción de su abogada sugirió un conocimiento más complejo. Sus objeciones a la presentación de pruebas de Morrison se centraron en tecnicismos más que en la sustancia, y sus argumentos enfatizaron las preocupaciones procesales en lugar de abordar las implicaciones criminales de las fuentes de financiación de su cliente. La jueza Williams decretó un receso para revisar la documentación del comité en sus aposentos. La evidencia era abrumadora, pero los precedentes legales no estaban claros. ¿Cómo debían los tribunales de familia manejar las disputas de custodia que involucraban operaciones humanitarias internacionales? ¿Qué peso debía darse al papel de un niño en la protección de artefactos históricos contra el robo? Durante el receso, la doctora Chen testificó por videoconferencia sobre las notables habilidades de Lena y la importancia de su continua participación en las operaciones de recuperación. Ella posee una comprensión intuitiva de sistemas de rompecabezas complejos que nunca hemos visto en alguien de su edad, explicó Chen. Pero, lo que es más importante, demuestra el razonamiento moral necesario para distinguir entre la búsqueda de tesoros y la justicia histórica. Estas cualidades no pueden replicarse mediante el entrenamiento. Surgen de una predisposición genética combinada con una educación moral adecuada. Y si se la separa de su padre, la red de recuperación pierde acceso a activos que podrían ayudar a miles de familias supervivientes del Holocausto. Pero, lo que es más importante, Lena pierde la oportunidad de crecer entendiendo que algunas responsabilidades trascienden la conveniencia personal. Cuando se reanudó la audiencia, la jueza Williams se enfrentó a una decisión que establecería precedentes para casos que involucran a niños cuya herencia incluía responsabilidades humanitarias que abarcaban generaciones. Este tribunal ha revisado pruebas que sugieren que el desafío de custodia de la señora Patterson fue iniciado y financiado por partes con intereses criminales en la interrupción de operaciones internacionales de recuperación de activos del Holocausto, anunció. Si bien la señora Patterson misma parece no ser consciente de estas conexiones, el efecto de conceder su petición sería separar a un niño de un trabajo humanitario de extraordinaria importancia histórica.
El abogado de Sarah hizo un último intento de reformular el caso en términos de custodia convencional, pero sus argumentos ahora tenían el tono hueco de tecnicismos legales divorciados de consideraciones morales. Su señoría, independientemente de estas supuestas conspiraciones internacionales, nuestra principal preocupación sigue siendo la seguridad y estabilidad de Lena. Involucrar a un niño en actividades de búsqueda de tesoros, independientemente de su propósito humanitario, la expone a riesgos innecesarios. Y sin embargo, replicó la jueza Williams, la evidencia sugiere que separarla de estas actividades la expondría a riesgos mucho mayores por parte de partes dispuestas a usar la violencia para obtener control sobre los activos recuperados del Holocausto. La primera fase del clímax había establecido lo que estaba en juego y revelado la verdadera naturaleza del conflicto, pero la resolución requeriría más que argumentos legales. Requeriría una sabiduría que trascendiera las fronteras jurisdiccionales y reconociera que algunos niños heredan responsabilidades que hacen imposibles los arreglos de custodia convencionales. Los lingotes de oro yacían en su vitrina, testigos silenciosos de décadas de robo, recuperación y protección. Pronto el tribunal decidiría si seguirían sirviendo a las familias de las que habían sido robados o si se convertirían en trofeos para coleccionistas que veían la historia como algo que se poseía en lugar de honrar. La jueza Williams solicitó que Lena fuera llevada a sus aposentos para una conversación privada, un procedimiento estándar en casos de custodia que involucran a niños lo suficientemente mayores como para expresar sus preferencias sobre sus arreglos de vida. Pero esta entrevista determinaría no solo la ubicación familiar, sino el futuro de una operación humanitaria que se había construido a lo largo de décadas de sacrificio. «Hola, Lena», dijo la jueza Williams con suavidad, mientras la niña de 8 años se sentaba en una silla que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. ¿Entiendes por qué estamos todos aquí hoy? Porque algunas personas quieren impedir que papá y yo ayudemos a las familias a recuperar sus cosas, respondió Lena con la franqueza que la había convertido en una socia tan eficaz para resolver los rompecabezas de Victor. ¿Y cómo te sientes al respecto? Creo que es mezquino. Si alguien robara las joyas de tu abuela, ¿no querrías recuperarlas? La pregunta tenía un peso más allá de su simple formulación. La jueza Williams, de hecho, había heredado joyas de su abuela, piezas que la conectaban con la historia familiar y la identidad cultural. La idea de esos objetos en una colección privada, admirados por extraños que los habían comprado a ladrones, era genuinamente inquietante. ¿Qué pasa si devolver estas cosas a las familias significa que no puedes tener una infancia normal?, preguntó la jueza. ¿Qué pasa si significa viajar a lugares peligrosos y resolver rompecabezas complicados en lugar de jugar con amigos e ir a la escuela normal? ¿Qué es normal?, preguntó Lena a su vez. ¿Es normal dejar un tesoro en un submarino porque tienes miedo de abrir cajas fuertes? ¿O es normal ayudar a la gente a recuperar cosas que pertenecen a sus abuelos? La jueza Williams se encontró con preguntas que trascendían el derecho de familia. ¿Cómo debía la sociedad equilibrar el derecho de un niño a una infancia convencional con su posible contribución a la justicia histórica? ¿Cuándo los instintos protectores se convertían en obstáculos para el desarrollo moral? ¿Quieres vivir con tu madre?, preguntó directamente. «Quiero vivir donde pueda ayudar a la gente», respondió Lena. «Mamá es amable, pero no entiende de submarinos, cajas fuertes y familias que lo perdieron todo. Papá entiende. Está aprendiendo a entender como el abuelo Thomas. ¿Y si tu madre aprendiera a entender también? Podría, pero su nuevo marido no quiere. Él quiere que el tesoro vaya a museos donde la gente rica pueda verlo en lugar de volver a las familias a las que pertenece». La perspicacia de la niña en las motivaciones de los adultos fue sorprendente. En algún momento del último mes, Lena había desarrollado una comprensión de las complejidades éticas que muchos adultos nunca lograron. A veces tienes miedo de la gente que quiere detenerte a ti y a tu padre, pero tener miedo no significa que no hagas lo correcto, significa que haces lo correcto incluso cuando da miedo. La jueza Williams había presidido miles de casos de custodia, pero nunca había encontrado a un niño que hablara con tanta claridad sobre la responsabilidad moral. La sabiduría convencional del derecho de familia sugería que los niños debían ser protegidos de las complejidades de los adultos,
permitiéndoles desarrollarse gradualmente a través de experiencias sociales normales. Pero ¿qué pasaba cuando un niño poseía habilidades que podían servir a la justicia histórica, de maneras que el desarrollo normal no podía replicar? La lista conmemorativa que Morrison había presentado como prueba contenía más de 3.000 nombres, víctimas del Holocausto, cuyas familias habían sido identificadas a través de la investigación de Victor como beneficiarios legítimos de los bienes recuperados. Cada nombre representaba a padres, hijos, hermanos, abuelos, cuyas posesiones habían sido sistemáticamente robadas por personas que veían a los seres humanos como fuentes de lucro. ¿Entiendes a cuántas personas podrías ayudar?, preguntó la jueza Williams, mostrándole a Lena la lista conmemorativa. A todos ellos, dijo Lena simplemente, estudiando las páginas con seria atención. Cada familia que perdió cosas debería recuperarlas. Eso es lo que significa ser justo. Cuando regresaron a la sala del tribunal, la jueza Williams se enfrentó a una decisión que establecería un precedente para los casos que involucraban a niños cuya herencia trascendía la riqueza familiar convencional. La evidencia era clara. El desafío de custodia de Sarah fue financiado por partes con intereses criminales en la interrupción de la recuperación de bienes del Holocausto. Pero la pregunta más amplia seguía siendo: ¿cómo debían los tribunales de familia manejar a los niños cuyas habilidades únicas servían a propósitos humanitarios que la crianza convencional no podía acomodar? Este tribunal considera que Lena Granger posee habilidades extraordinarias que le permiten contribuir a un trabajo humanitario históricamente significativo, anunció la jueza Williams. Estas habilidades parecen ser el resultado de una cuidadosa selección genética y educación moral que abarca múltiples generaciones, diseñadas específicamente para asegurar que los bienes del Holocausto recuperados lleguen a sus beneficiarios previstos en lugar de ser desviados a colecciones privadas o tesorerías estatales. Sarah escuchó con creciente comprensión de cómo había sido manipulada. Las fuentes de financiación de sus abogados, los intereses profesionales de su nuevo esposo, incluso sus propias preocupaciones legítimas sobre la seguridad de Lena, todo explotado por partes que veían a su hija como un obstáculo para el robo rentable. Sin embargo, continuó la jueza, este tribunal también reconoce que la señora Patterson desconocía los intereses criminales que apoyaban su acción legal. Su preocupación por el bienestar de su hija parece genuina, incluso si su información sobre las circunstancias de la familia era incompleta. La solución que propuso la jueza Williams no tenía precedentes en el derecho de familia, pero era necesaria dadas las extraordinarias circunstancias. La custodia conjunta se mantendrá con el señor Granger, conservando la custodia física principal debido al papel esencial de Lena en las operaciones humanitarias en curso. Sin embargo, la señorita Patterson tendrá acceso completo a la información sobre estas operaciones y la oportunidad de participar en las decisiones que afecten la participación de su hija en el trabajo de recuperación. ¿Y mis preocupaciones de seguridad?, preguntó Sarah, hablando directamente por primera vez durante el proceso. El Comité para la Recuperación de Activos del Holocausto proporcionará informes de seguridad y servicios de protección para ambos padres, respondió Morrison. Los riesgos para Lena son significativamente mayores si se la separa de la red de recuperación que si permanece bajo su protección. ¿Y si elijo no participar en estas operaciones?, preguntó. Entonces elegirá permanecer ignorante sobre el trabajo más importante que su hija podría hacer, dijo la jueza Williams sin rodeos. Pero esa elección sigue siendo suya. La audiencia concluyó con acuerdos que no satisfacieron ni las expectativas convencionales de custodia, ni los intereses criminales que habían iniciado el desafío. Sarah tendría la custodia legal conjunta, pero tendría que reconocer la importancia humanitaria de las habilidades de Lena. Elliot mantendría la custodia física principal, pero tendría que incluir a Sarah en las decisiones sobre el futuro papel de su hija en las operaciones de recuperación. Lo más importante, Lena continuaría viviendo en un entorno donde sus habilidades extraordinarias podrían servir a la justicia histórica en lugar de ser suprimidas en favor de experiencias de infancia convencionales. Al salir de la corte, Sarah se acercó a Elliot con una expresión de determinación confusa. «Necesito entender», dijo. «Necesito ver este submarino, conocer a estas personas,
Aprender lo que tú y Lena han estado haciendo. No puedo tomar decisiones sobre la vida de mi hija basándome en la ignorancia. Y tu esposo, tendremos que aceptar que algunas cosas son más importantes que las ganancias de su bufete de abogados. La victoria fue completa, pero compleja. Habían preservado la capacidad de Lena para continuar el trabajo de su abuelo, expuesto las redes criminales que habían estado manipulando a su familia y establecido precedentes legales que protegerían otras operaciones de recuperación de interferencias similares. Pero también se habían comprometido con un futuro donde la vida familiar normal siempre sería secundaria a las responsabilidades humanitarias que trascendían la conveniencia personal. ¿Estás lista para eso?, le preguntó Elliot a su hija mientras caminaban hacia el coche. He estado lista desde que toqué el submarino por primera vez, respondió ella. Nos estaba esperando. Ahora le ayudamos a terminar de esperar. Los lingotes de oro regresarían a su almacenamiento seguro, esperando ser distribuidos a las familias cuyos abuelos habían sido asesinados por sus posesiones. La lista conmemorativa guiaría esa distribución, asegurando que los bienes recuperados llegaran a los sobrevivientes en lugar de a los coleccionistas. Y en un pantano de Virginia, un submarino soviético continuaría sirviendo como un monumento al principio de que algunos tesoros son demasiado importantes para permanecer perdidos. 6 meses después, Elliot estaba en el centro de mando convertido del submarino, ahora la sede de la Oficina Regional Oriental de Recuperación de Activos del Holocausto. La embarcación se había transformado de una reliquia oculta en una instalación de investigación completamente operativa, con archivos con clima controlado, sistemas de comunicación por satélite y almacenamiento seguro para artefactos que esperaban ser devueltos a sus legítimas familias. El certificado del fondo delegado que colgaba en el mamparo representaba más que una formalización burocrática. Era la prueba de que la misión de 40 años de Victor había logrado su propósito. El Comité Internacional para la Recuperación de Activos del Holocausto había establecido una fundación permanente financiada por el oro recuperado y dedicada a continuar el trabajo que los descendientes habían comenzado en la sombra. 17 familias hasta ahora, informó la doctora Chen durante su reunión de estado semanal. Cuentas bancarias restauradas, títulos de propiedad devueltos, objetos familiares recuperados de colecciones privadas. La documentación que Victor y su padre preservaron nos ha permitido establecer conexiones que los esfuerzos oficiales de recuperación pasaron por alto durante décadas. Lena estaba sentada en la mesa de navegación, trabajando en lo que se había convertido en su principal responsabilidad dentro de la red de recuperación: analizar sistemas de rompecabezas que protegían otros alijos ocultos en todo el mundo. Sus habilidades habían demostrado ser aún más notables de lo que el comité había esperado. Podía reconocer patrones en cerraduras mecánicas, decodificar el simbolismo emocional en cajas fuertes y comprender la lógica moral que guiaba a sus creadores con una intuición que los expertos capacitados no podían replicar. Hay otro submarino, anunció, estudiando mapas que mostraban posibles ubicaciones para sitios adicionales de la Operación Poseidón. En algún lugar del Báltico, los patrones coinciden con lo que el abuelo Thomas escribió sobre depósitos secundarios. ¿Estás segura?, preguntó Elliot, aunque había aprendido a confiar en las percepciones de su hija sobre la red que había moldeado sus vidas. La rueda cifradora muestra coordenadas que no coinciden con ningún sitio de recuperación conocido. Y mira, señaló anotaciones en el diario de Victor que parecían hacer referencia a múltiples buques, múltiples ubicaciones, múltiples cajas fuertes diseñadas para preservar diferentes aspectos del patrimonio robado que estaban trabajando para restaurar. La revelación de que la Operación Poseidón se extendía más allá de su submarino de Virginia había surgido gradualmente a medida que habían trabajado con los archivos completos. Victor no solo había escondido un tesoro, había creado un sistema de preservación integral que abarcaba varios países y décadas de cuidadosa colocación. ¿Cuántos más?, preguntó Katia, estudiando la evidencia acumulada con la experiencia de alguien que había pasado su vida comprendiendo los métodos de su abuelo. Al menos 4 sitios adicionales, respondió Chen. Posiblemente más. La red de Victor era más extensa de lo que nadie se dio cuenta, incluidas las personas que la han estado buscando. Sarah se había convertido en un activo inesperado en el trabajo de recuperación.
Su formación legal resultó valiosa para navegar por el complejo derecho internacional que rodeaba las reclamaciones de activos del Holocausto, y su escepticismo inicial sobre la legitimidad de la operación había evolucionado en feroces instintos protectores con respecto a la seguridad de Lena y la importancia moral de su trabajo. El sitio del Báltico será más peligroso, observó, estudiando los informes de inteligencia sobre las condiciones políticas actuales en la región. Las autoridades estatales son menos cooperativas. Las redes criminales están mejor organizadas y operarán sin las protecciones legales de las que disfrutamos en aguas estadounidenses. Pero las familias que lo perdieron todo merecen que se les devuelvan sus posesiones, dijo Lena, con la claridad moral que había guiado cada decisión desde que abrieron por primera vez la caja fuerte de Victor. Peligroso no significa imposible. La transformación en sus relaciones familiares había sido tan dramática como su participación en el trabajo humanitario internacional. El matrimonio de Sarah había terminado cuando las conexiones de su esposo con las redes de robo se hicieron públicas, pero el divorcio la había liberado para participar plenamente en las operaciones de recuperación sin comprometer los conflictos de intereses. Pasé años pensando que Elliot era irresponsable, admitió durante una de sus sesiones de planificación. No entendía que algunas responsabilidades son demasiado importantes para ser manejadas con enfoques convencionales. Y ahora entiendo por qué tu padre tomó las decisiones que tomó y por qué tú estás tomando las decisiones que estás tomando. El fondo conmemorativo había comenzado a distribuir activos recuperados a sobrevivientes documentados y sus descendientes. Cada devolución conllevaba un peso emocional que trascendía el valor monetario. Fotografías familiares descubiertas en archivos nazis. Joyas que habían sido usadas por abuelas que murieron en campos de concentración. Documentos comerciales que probaban la propiedad de propiedades incautadas sin compensación. La señora Goldstein lloró durante 20 minutos, informó Lena después de su última ceremonia de devolución. Dijo que nunca pensó que volvería a ver el anillo de bodas de su madre. ¿Cómo te hizo sentir eso?, preguntó Elliot. Como si estuviéramos haciendo algo importante. Como si todas las partes que daban miedo valieran la pena porque las familias estaban recuperando sus cosas. El comité le había ofrecido a Elliot un puesto permanente como director regional de sistemas de recuperación mecánica, un rol que utilizaría su experiencia en ingeniería al mismo tiempo que le permitiría trabajar de cerca con Lena a medida que desarrollaba sus habilidades únicas. El salario era suficiente para proporcionar estabilidad financiera, pero, lo que es más importante, el trabajo tenía el tipo de significado que su padre había encontrado al proteger el legado de Victor. Significa que viajaremos, le había explicado a Lena al discutir si aceptar el puesto. Nuevos países, nuevos idiomas, nuevos peligros. ¿Estás lista para ese tipo de vida? ¿Y tú?, le había preguntado ella a su vez, haciendo eco de la conversación que habían tenido antes de la audiencia de custodia. Creo que me estoy preparando. Creo que eso significa crecer, prepararse para responsabilidades que no elegiste, pero que no puedes evitar. El submarino mismo se había convertido en un sitio de peregrinación para personas interesadas en comprender cómo las acciones individuales podían contribuir a la justicia histórica a lo largo de generaciones. Los visitantes venían a aprender sobre el sacrificio de Victor, la dedicación de Thomas Granger y el trabajo en curso de devolver el patrimonio robado a sus legítimos dueños. Quieren entender cómo la gente común puede hacer cosas extraordinarias, explicó Katia mientras observaban a un grupo de estudiantes explorar los compartimentos convertidos del buque. Cómo el coraje moral puede acumularse a lo largo de décadas para lograr resultados que los gobiernos y las organizaciones internacionales no pudieron lograr. ¿Y qué les dice? Les hablo de ti y de Lena. Cómo la desesperación y la curiosidad llevaron a la comprensión. Cómo la comprensión llevó a la acción. Cómo la acción llevó a la justicia. Les digo que los tesoros más importantes son los que preservamos para las generaciones futuras en lugar de reclamarlos para nosotros mismos. A medida que se acercaba la noche y los visitantes del día se marchaban, los 3 adultos y una niña notable se reunieron en la sala de torpedos donde la caja fuerte de Victor permanecía permanentemente abierta, su contenido ahora sirviendo a la educación en lugar de la preservación. El mecanismo se había convertido en una herramienta de enseñanza, ayudando a los visitantes a comprender el razonamiento moral
que guiaba las operaciones de recuperación y la sofisticación técnica que protegía el patrimonio robado de futuros robos. A veces sueño con el abuelo Thomas, dijo Lena, estudiando las fotografías de oficiales navales soviéticos que aún decoraban el rincón conmemorativo de Victor. Está orgulloso de nosotros. Está orgulloso de que descubrimos cómo abrir la caja fuerte y ayudar a las familias a recuperar sus cosas. ¿Qué más te dice en esos sueños?, preguntó Elliot. Dice que hay más trabajo por hacer, más submarinos, más cajas fuertes, más familias esperando que las cosas de sus abuelos regresen a casa. Dice, la próxima aventura será aún más importante que esta. Mirando a su hija, segura, compasiva, poseedora de habilidades que podrían servir a propósitos humanitarios durante décadas, Elliot sintió el peso del legado que había moldeado a 3 generaciones de su familia. El sacrificio de su padre, la dedicación de Victor, la fidelidad de Katia, y ahora su propio compromiso de asegurar que las cosas robadas fueran devueltas a donde pertenecían. ¿Estás lista para más aventuras?, le preguntó a Lena. Estamos listos, respondió ella, incluyendo a toda su familia improvisada en su evaluación. Siempre hemos estado listos. Solo necesitábamos creer lo suficiente en nosotros mismos para intentarlo. Fuera del submarino, la noche se asentaba sobre la marisma salada con la tranquila dignidad que había protegido su secreto durante 40 años. Dentro, la iluminación de emergencia proyectaba el mismo brillo suave que había guiado su primera exploración del legado de Victor. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos rompecabezas, nuevas oportunidades para transformar el descubrimiento en justicia. El submarino del Báltico esperaba su atención junto con otros sitios que prometían revelar capítulos adicionales en la historia de cómo la gente común podía preservar tesoros extraordinarios para las generaciones futuras. Pero esta noche eran simplemente una familia que había aprendido a medir la riqueza no por lo que podían reclamar, sino por lo que podían devolver a su lugar legítimo en el mundo. La búsqueda del tesoro había terminado. El trabajo de la justicia continuaría mientras las familias necesitaran que se restaurara su patrimonio robado y los niños como Lena poseyeran el coraje y la compasión para asegurar que las personas adecuadas recibieran lo que siempre les había pertenecido. Al final, ese fue el mayor tesoro de todos.